Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Pueden sentarse. Arranca diciendo el versículo 1 de Primera de Pedro, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva. Vea, creer en Jesucristo es un milagro. O sea, nadie puede creer en Jesús como Dios si el Espíritu Santo no nos ha tocado y no nos ha convencido de eso. Mucha gente viene a la iglesia sin ser cristiana. Mucha gente lee la Biblia y no es cristiano. Mucha gente ora y no es cristiano. Y la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, o sea, la iglesia como tal, el todo de la iglesia, el grueso de la iglesia, tiene un muy grande porcentaje de personas que no son cristianas y que son ahí. Y aquella persona que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador es por pura misericordia, porque Él dice aquí nos hace renacer para una esperanza viva. O sea, Jesús es una esperanza viva del cristiano. Yo voy a hablar hoy de la fe y yo quiero que el Señor me use en eso. Yo entendí esto y yo quiero transmitirlo. El problema del pueblo de Dios es que la falta de fe. La falta de fe. O sea, el problema de ustedes y el mío es la falta de fe. ¿O no es así? Ese es el problema, la falta de fe. Voy a dar una definición de la fe, que no está en la Biblia, que es la que yo tomé, la que yo armé. Y ahora miramos la definición que está en la Biblia. Porque en la Biblia dice, yo digo que la fe es esto. La fe es una entrega ciega a lo que Dios es, hace y dice. Ese es el concepto que yo voy a dar, que es una entrega ciega a lo que Dios es, hace y dice. O sea, si ustedes y yo sabemos quién es Dios, si yo sé quién es, si yo lo conozco, pues voy bien, ¿cierto? Si yo sé qué dice, qué hace, cómo actúa, voy mejor. Pero si yo le creo lo que Él dice, es buscar nuestra vida en la realidad de su confiabilidad, es creer y confiar y creer en lo que Dios hace, en lo que Dios dice y en lo que Dios es. Es creer en eso. Mire, lo que ustedes y yo tenemos a veces no es fe. ¿Sabe qué es? Confianza. Confianza es confiar en nuestras fuerzas o en los demás, o en las cosas, o en las circunstancias. La fe es algo más grande. La fe es creer en Dios mismo, en lo que Él es, en lo que Él hace y en lo que Él dice. Es creer que Él lo puede hacer, es creer en algo que yo verdaderamente desconozco. La fe es eso. Sin embargo, a menos que la fe se vuelva activa en nuestras vidas, será tan solo una frase, una definición. O sea, yo quiero que hoy la palabra fe no sea en su vida una frase solamente, o un concepto. Ese es el problema, que ustedes pueden definir la fe como quiera, pero la fe no es eso. La fe es algo que se tiene que activar en la vida. La definición más conocida de la fe que se da en las escrituras es ¿qué? Funcional.
La fe que está en las Escrituras es funcional. No nos dice lo que es la fe, sino lo que va a hacer por nosotros. O sea, la fe que está escrita en la Biblia dice qué es lo que va a hacer por mí, no lo que yo soy. Y lo vamos a leer ahora sí en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Luchito, ¿me regala un poquito de agua? Mientras tanto. Hebreos 11:1. ¿Listo? Bueno, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso yo decía ahí, no nos dice lo que es la fe realmente, sino lo que hará por nosotros. O sea, la definición más conocida de la fe que se da en las Escrituras es funcional. Eso que acabo de leer es funcional. Porque ahí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que ustedes esperan y que no ven. Ustedes esperan que todas las cosas les salgan bien. Ustedes esperan que sus problemas se les solucionen, que su sanidad venga, ¿cierto? Eso es lo que espera todo el mundo. Pero lo que Dios quiere es que usted crea que eso es posible. ¿Sí me entienden? O sea, Dios quiere que ustedes no tengan confianza en lo que podría ser. En lo que podría ser. Bajarlo aquí para la garganta. Solo por la garganta. Mire, tomé a Billy Graham. Billy Graham es como el papá de los evangélicos. Todavía vive, tiene como 95 años y vive en Estados Unidos. Algunos dicen que es como el papa de los evangélicos. Nosotros no tenemos papa, pero él es el papá más bien del pueblo de Dios. Y es un hombre muy sabio que Dios ha utilizado. Sabe mucho y es muy usado por Dios. Él dice que la fe se manifiesta de 3 modos distintos. Primero, en la doctrina. Segundo, en la adoración. Y tercero, en el compañerismo. Define él. En la doctrina es porque es lo que estoy explicando. Que ustedes tengan claro en su doctrina, en su fe, qué Dios están buscando. ¿Qué Dios siguen? A ver, yo les decía hace 8 días y hace 15 días de pronto también sobre los dioses del faraón. El faraón tenía miles de dioses, muchos dioses, pero esos dioses a él lo tenían como el más grande de todos los hombres sobre la tierra, era el faraón. Y llega Moisés y le dice a él que el Dios de ellos, de los hebreos, le había dicho que tenía que dejar ir al pueblo de Israel de ahí de Egipto. Y el faraón se reía porque él decía, si ese Dios que tienen ellos los tiene esclavos, ¿qué Dios tan débil, tan pequeño? O sea, él creía más en sus dioses que lo tenían a él como faraón, ¿verdad? Es lo mismo hoy en día. Ustedes como cristianos y yo, cuando llega a ustedes, ahí estoy incorporado yo, para no estar repitiéndoles cada ratico, ¿vale? Cada vez que nosotros comenzamos a afligir, a derrotarnos, cuando vemos que no hay solución en nuestros problemas, cuando las enfermedades nos agobian, cuando nuestros hijos se nos salen de las manos, cuando nuestro matrimonio está a punto de desbaratarse, estamos mostrando un Dios muy débil, un Dios que no tiene la capacidad de socorrerme ni ayudarme, un Dios que no sirve para mostrar. Y eso ahora al final vamos a ver, eso es pecado. La falta de fe es un pecado. Yo no puedo mostrarle al mundo, a la gente de afuera, ese débil Dios, ese Dios débil. Dios no es débil. Mi doctrina, mi Dios, debe ser un Dios poderoso. Yo no puedo vivir de derrota en derrota. Yo puedo pasar por desiertos para madurar y aprender a depender de Dios, pero yo tengo que tener claro que el Dios que tengo yo es un Dios poderoso, amén. Que un Dios que es capaz de sacarme, que es un Dios que lo puede solucionar. ¿Hasta dónde va mi fe? ¿Hasta dónde va mi conocimiento de Dios? Yo no amo a quien no conozco y yo no le creo a quien no conozco. Si una persona me dice algo que yo no conozco y le creo, maldito el siervo que confía en el hombre. La Biblia dice eso ahí. Hay una versión que dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero la Reina Valera me gusta más porque dice maldito el siervo que confía en el hombre. Es diferente el hombre que confía en el hombre es ese allá afuera, el del mundo, pero el siervo es el que dependemos de Dios y que confiamos en el hombre.
Ese sí es un maldito. Yo debo confiar en Dios y mi doctrina, mi creencia en Dios debe ser clara. El segundo que sea la adoración, la adoración. ¿Cuál es la adoración? Mire, es que ser cristiano, adoración no es solamente eso que hacen ellos acá. Eso es una bendición y yo digo que para mi concepto, lo más importante del culto que es alabanza. Porque es lo único que Él recibe de mí. O sea, yo le hablo a Dios, yo le canto. Lo que pasa es que muchos nos paramos ahí es a repetir. Estamos pensando en cualquier cosa, pero no estamos alabando. O sea, mire, de un grupo así como el que estamos acá, ojalá todos pudiéramos cantarle y alabarle a Dios verdaderamente. Pero la mayoría, mire, si hay un 10% de los que estamos acá, yo mismo he estado alabando a Dios pensando en el tinto, si me pagué la greca o no. ¿Se acuerda? Pensando en cosas que no son. Y yo puedo estar levantando los brazos aquí, Señor, y estoy pensando, ¿David ya llegaría? Eso no es adoración. Estoy trabajando, estoy haciendo algo y no estoy pensando no estoy haciendo las cosas para adorar a Dios. Todo lo que yo haga es con excelencia para Él. Lo que yo haga no importa. Que mi jefe es mala gente, pero Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y lo hago para adorar a Dios. Eso es adorarle. Criar un hijo en sabiduría es adorarle. Dar un buen ejemplo, un buen consejo es adorarle a Dios. Ese es el segundo. Dice el tercero, el compañerismo. Yo no voy a hablar de esos puntos y los voy a tomar por encima. Eso es lo que dice Billy Graham. El compañerismo. ¿Qué tan buen compañero eres tú? Primero, ¿con quién? Metámonos por casa. El primer ministerio mío es en la casa. ¿Cómo soy yo con mi esposa? ¿Cómo es mi esposa conmigo? ¿Somos verdaderamente compañeros o no somos compañeros? Con mis amigos, en la iglesia, en el trabajo, en el bus, en el Transmilenio cuando va lleno. Yo les he explicado a ustedes por qué la violencia en el Transmilenio. Nosotros seres humanos tenemos un espacio que no se puede romper, o sea, que no se puede como entrometer en un espacio. Todos tenemos un límite y como en el Transmilenio vamos todos metidos a centímetros, los espacios son rotos. La privacidad de la persona es rota y la gente se molesta y por eso es que viven tan bravos en los Transmilenios, en todos los transportes públicos donde hay tumultos, donde están a centímetros. Todo el mundo es violento porque todos los espacios son rotos, son invadidos. Invade el espacio de cada uno de nosotros. ¿Cómo soy yo como persona? ¿Qué tan buen compañero soy yo? Se revela con la moralidad en el modo en que vivimos y nos comportamos. Estamos hablando de qué, de la fe, ¿no? Eso es lo que yo estoy hablando aquí. Billy Graham dijo, la fe se manifiesta de 3 modos distintos. En la doctrina, la adoración y el compañerismo. Se revela en la moralidad, en el modo en que vivimos y nos comportamos. O sea, si yo digo que soy cristiano y si yo quiero comenzar a activar la fe, mi forma de vida tiene que comenzar a cambiar. Tiene que comenzar a cambiar obligatoriamente. ¿Cómo es su forma de vida? ¿Cómo somos nosotros verdaderamente? ¿Cómo me comporto yo allá afuera? Aquí no. Aquí es fácil, aquí todo el mundo tiene 10, 9, 5, 9, 8, 10. Allá afuera, ¿cómo me comporto yo? La Biblia enseña también que la fe no concluye con la confianza en Cristo y nuestra salvación. Mucha gente piensa que la fe llega hasta el momento en que ustedes creen que Jesucristo es el Señor y ustedes son salvos. No es verdad. Ahí la fe sigue. La fe sigue más adelante de creer solamente en Jesucristo. Ese es un punto grandísimo en uno. El creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y creerlo en mi corazón y confesarlo con mi boca es un acto de fe muy grande. Pero ahí no para. Ahí sigue. La fe crece. Puede que sea endeble al principio. O sea, la fe, como todo, es como un músculo. El otro día Lucho predicaba, el miércoles predicaba sobre el don de sanidad. Entonces un pastor, un amigo de Lucho, oraba por un enfermo y el enfermo se moría. Y después así cada ratico, ¿cierto, Lucho? Se le morían entonces yo no sé si fue, alguien también me contó esa historia de alguien que le pasaba así, de un pastor. Y el hijo le dijo al pastor, oiga papá, usted siempre que ora por un enfermo se muere. Y él quedó más triste todavía, porque el hijo le repetía eso. Pero resulta que de tanto declarar la sanidad en las personas y declarar que, o sea, que Dios puede, las cosas se hacen. Ustedes declaran las cosas en fe y no ven nada. ¿Qué hacen? Pues no vuelven a declarar nada. Y no vuelven a creer. Ustedes tienen que comenzar a declarar así no vean nada. Ejemplo,
Su hogar, pongámosle, está hecho un 8. ¿Por 8? 64. Está hecho un 64, mejor dicho. Y usted no ve nada. Y entre más ora, peor. Entre más ayuna, peor. Usted comienza a declarar que ese hogar se va a restaurar porque el Señor dice que si yo oro, la oración del justo será oída. Y yo clamo a Dios para que mi hogar sea un hogar ejemplo, un hogar modelo. Y yo pido al Espíritu Santo que Él va a guiar mi hogar. Y yo lo declaro una y otra vez hasta que la fe se activa en las personas. No quiero que olvidemos esto en Romanos 10, 17. Vayamos a Romanos 10, 17. Y antes, ténganlo listo. Porque el secreto es cómo activar la fe, ¿cierto? ¿Verdad? Se fortalece cuando comenzamos a leer la Biblia. O sea, vamos a aprender a activar la fe, ¿cierto? Tengan listo ahí Romanos 10, 17. Entonces, cuando ustedes comienzan a leer la Biblia, comienzan a activar la fe. Cuando comienzan a orar, cuando comienzan a ayunar, cuando comienzan a asistir a la iglesia, ¿qué pasa con eso? Comienzan a experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Una persona que no lee la Biblia todos los días, sino por ahí de vez en cuando, una persona que no ora sino de vez en cuando, una persona que va a la iglesia de vez en cuando, una persona que no ayuna nunca sino por ahí una vez en 1000, ¿ustedes creen que puede activar la fe? No, no puede. No se puede, no se puede. Mire, toca sí o sí esto: leer la Biblia, orar, ayunar, asistir a la iglesia, estar metidos en estas cosas de Dios. Nadie que no haga esto puede activar la fe, solo haciendo esto. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Mire, si ustedes todos los días leen la Biblia, tengan un problema cualquiera que sea, pero cuando lean la Biblia, ustedes más de uno está pensando, yo la leo y no me pasa nada. ¿Sabe qué hacen? Siguen una escritura, siguen unas letras, pero no la leen en el espíritu porque no están concentrados en esa palabra. No están pidiéndole al Señor, mire, siempre que ustedes se postren delante de Dios a leer la palabra de Dios, arrodíllese y dígale al Espíritu Santo, dame revelación de esto que voy a leer. Y limpien ese sitio espiritualmente, no es porque hay demonios y espíritus que están ahí susurrándole al oído a uno para no dejarlo concentrar para recibir la palabra de revelación. Muchos leen la Biblia todos los días, pero no la están leyendo verdaderamente. Lo que hacen es seguir unas letras. Pero están pensando en el trajín del día, están pensando en todo menos en lo que está escrito ahí y lo que ustedes tienen que buscar, que es la revelación, lo que está oculto ahí, lo que ustedes no ven, lo que el Espíritu Santo enseña. Y esa palabra es la que verdaderamente lo edifica a uno y lo sostiene. Por eso es que, mire, a mí me pasa, y lo digo por mí. Ustedes verán, y que cada uno entre el Señor y los confronte. Yo leo muchas veces la palabra por la mañana y a las 10 de la mañana se me ha olvidado qué leí por la mañana. Al rato. O por la tarde me dice, ¿qué leyó esta mañana? ¿Leyó la Biblia? Sí, yo la leí. Amén, la leí. ¿Qué leyó? Espérate, me acuerdo. No me acuerdo. Pero hay momentos cuando la palabra es revelada, me la paso hablándole a todo el mundo de esa palabra que Dios me dio en ese momento. Hay días en que la palabra verdaderamente llega a mí y yo sé que es palabra de Dios y yo la reclamo para mí. Pero muchas veces cuando leemos la Biblia, nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que leímos y no entendemos. Porque no estamos orando en el espíritu, sino en nuestra mental, en nuestra intelectualidad. Podemos comprender porque el ser humano tiene la capacidad de comprender esas cosas. Quiere que haya economía próspera en nuestra casa, todo el mundo. Pero si eso es solo lo que me mueve a mí la fe y no el agradar a Dios y tener contento a Dios, pues esa fe no sirve. Porque es uno egoísta, porque uno estaría pensando en primera persona, en mí, en lo que yo puedo tener para mí. Puede hacer que le falte seguridad en su relación con Cristo. Muchas personas nos falta seguridad en Cristo. O sea, mire, uno dice que es cristiano. El secreto del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Ustedes y yo, nos pasa lo de los dos apóstoles de Jesús. Cuando Jesús murió
y fue enterrado, 2 discípulos fueron camino de Emaús, tristes y aburridos. Dijeron, oiga, lástima de Jesús, no era buena persona, buen profeta, hizo muchos milagros. Y hablaron de Jesús, y Jesús, ese Hijo de Dios, ese que les había hablado sobre la resurrección, a ellos se les había olvidado. Y ellos no comprendieron hasta que Jesús se les apareció por el camino y se fue hablando con ellos y les explicaba las escrituras, y ellos en algún momento vieron que ese Jesús, ese que iba a ir era el Jesús, y comprendieron la resurrección de Jesús. El secreto del cristianismo es la resurrección de Cristo. Mire, que Dios, que el Espíritu Santo me ilumine y que ustedes tengan el espíritu abierto para entender que el secreto de todo esto es creer que Jesucristo está resucitado, que es real, que es vivo, que Jesús es real en su vida. ¿Cuál Jesús tiene usted? O sea, ¿cuál es el Jesús que ustedes tienen como Señor y Salvador? Mire que nosotros tenemos una cosita grave en nuestra, aquí metido, guardado en el inconsciente, que el Jesús que nosotros teníamos allá atrás, crucificado, ¿se acuerda? Todavía lo tenemos ahí grabado en el inconsciente. Y Jesucristo no está crucificado, está allá abajo, está vivo sentado a la diestra del Padre. Es real, ayuda verdaderamente. Es real, Él es real, Él no es ficticio. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8, ¿lo tienen? Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cojamos ese versiculito y lo desglosamos un poquito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, Dios le da a usted todo. ¿Quién es el que dice esto? No, es el pastor Bejarano, que tiene un dicho que le decía a su abuelo, a él le decía: yo les doy de comer, pero no les doy el hambre. ¿Sí? Él dice, yo les doy de comer, pero no les doy el hambre. Pero Dios nos da de comer y nos da el hambre, nos da todo. Nos da la fe, nos pone la fe, pero nos da la salvación por medio de Jesucristo. Él pone todo. Y fuera de eso no aceptamos. O sea, ustedes y yo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, es por pura misericordia de Dios. Dios fue el que quiso, Dios lo puso. Nadie, mire, nadie. A mí me risa cuando alguien dice, voy a disfrutar un poquito más la vida y después me vuelvo cristiano. Chistoso, ridículo, esa vaina me da risa. Yo mismo lo dije. Yo esperé que pasaran las ferias de Sogamoso allá. Dije, apenas acaban las ferias, me voy a tomar mis últimos tragos y me voy a convertir. No, Dios me estaba rodeando hace rato la vida a mí. Yo no fui el que decidí, nadie decide. Nadie está aquí, como les dije ayer a los muchachos, aquí hay unos que están porque los obligaron a venir, pero muy pocos, 1 o 2 los obligan a venir, pero la mayoría de ustedes vienen porque ustedes quieren escuchar la palabra de Dios, porque en su corazón hay algo, porque Dios mismo les puso en su corazón el venir, escuchar palabra de Dios, y es Dios el que pone en nosotros la fe. Y dice ahí, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No son nuestras obras, nadie puede hacer algo para sacar pecho. Las obras de misericordia, las obras no son las que salvan. Las obras son el resultado de tener una relación con Dios, una fe en Él. Porque hay gente sin Dios que es buena, ¿o no? Yo estuve en Vianí y vi un hombre bueno que ayuda a mucha gente, pero no tiene a Dios en su corazón. Y es bueno y ayuda a mucha gente y le da de comer y trabajo a la gente. Pero él no tiene a Dios en su corazón. O sea, no es por obras. Las obras son una bendición, pero es la relación. El segundo puntico, el primer puntico, yo les hablaba que era, el primer puntico era, ¿para qué quieres más fe? Sino que se me olvidó, el primer punto era, ¿para qué quieres más fe? Yo les dije uno, ¿para qué quieres más fe? Una pregunta, ¿se acuerda? Ahora el segundo sería, ¿cómo obtener más fe? Una vida de fe no se desarrolla instantáneamente. O sea, nadie puede obtener la fe así, ¡tan! Nadie. Toca desarrollarla. Ya les había dicho, toca comenzar a desarrollar la fe. El segundo punto es cómo obtener más fe. Y el A, si quieres anotarlo como A, una vida de fe no se desarrolla instantáneamente. Una vida de fe no se desarrolla instantáneamente. Es la disciplina espiritual la que conduce a una fe más profunda. La disciplina, todo es una disciplina.
Mire, cuando yo era pequeñito en mi pueblo, eran famosas las ferias y fiestas, pero eran famosas las bandas papayeras. Y la banda que más esperábamos era la banda de Vianney. Esa banda era muy famosa, yo no sé si ustedes conocen de bandas papayeras, pero esa banda de Vianney era muy buena. Y antier tuve la oportunidad de ver el sitio donde ensayan los de la banda de Vianney. Y ese pueblo es un pueblo muy pequeño, pero el sitio donde ensaya la banda es muy bonito. Es un salón espectacular, es donde están todos, ellos le meten muchísima importancia a eso. Tienen una disciplina muy grande. Todos esos niños son formados desde pequeñitos y todo el tiempo están ensayando. Eso tiene que tener disciplina. Un deportista, para que un deportista tenga físico, para que un deportista tenga, que sea un ejemplo de deportista, tiene que tener una disciplina. Una persona que estudia cualquier carrera. Hay profesionales mediocres y hay unos que son excelentes. Los mediocres son los que pasan el año con 3. Los excelentes son los que tienen una disciplina, los que estudian, los que pagan el precio. Hay cristianos que pasan con 3, pero hay unos que son una maravilla porque tienen una disciplina. ¿Ve? Entonces, ¿cómo vamos a obtener más fe? Pues con disciplina. ¿Cómo? Pues ya les dije, tenemos que orar. Tengo que volver a recalcar esto, porque el problema es de falta de fe. No les puedo dar una pastillita o una palabra mágica para que se les active la fe. No, tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. El punto B sería: confiese a Dios su falta de fe como un pecado. Ya les había dicho, confesemos a Dios que mi falta de fe es un pecado. O sea, si el problema de nosotros es de fe, pues estamos pecando. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Romanos 14, 23. Vayamos allá. Romanos 14, 23. ¿Lo tenemos? Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. O sea que el no tener fe es pecado. Terrible, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, que es decirle a Dios: Señor, estoy pecando porque no tengo fe. Porque uno pide sin fe. Uno pide sin fe. Uno comienza a pedir, Señor, cualquier cosa. Ustedes piensen, yo no sé la necesidad de ustedes, Dios sí y ustedes. ¿Qué es? Lo que sea, económico, salud, lo que sea. ¿Le están pidiendo a Dios con fe? ¿O le están pidiendo a Dios, así como decía el pastor Darío, que habían muchos cristianos que le prendían una velita a Dios y otra al diablo por si las moscas? O sea, si yo voy a Dios, voy con fe. Y si no tengo fe, digámosle a Dios. Esta semana nos vamos a meter con el Señor de rodillas, vamos a decir: Señor, perdóneme, porque yo he orado sin fe. No tengo fe. Digámosle la verdad. Señor, enséñame a activar la fe. Y el Señor me está diciendo que tenemos que orar, que ayunar, que leer la Biblia, que congregarnos para comenzar a activar la fe. El que duda en que Dios puede, es pecado. Dios puede. Dios puede. Ahorita vamos a mirar casos. Dios puede. Hebreos 13, 12. Hebreos 13, 12. Hebreos 3, 12, ¿sí? Sí, perdón, dije 13, ¿no? 3, 3, 3, 3. Hebreos 3, 12, perdón. Ahora sí. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo les ve esa palabra? Vuelvo y la repito aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué nos apartamos de la oración? ¿Por qué dejamos de ayunar? Por incredulidad, por falta de fe. Uno comienza a orar por algo y como no ve nada, pues uno no vuelve a orar. Uno ayuna y dice: no, hermano, esta ayunada no sirve para nada.
No sirve, mire. Estamos ayunando, eso son huelgas de hambre. Oraciones que no suben del techo. Porque nosotros estamos ayunando y orando y leyendo la Biblia y viniendo a culto sin fe. Por ir, por tradición. Cambiamos la misa por el culto. O sea, no está bien. Yo tengo que saber a dónde voy y por qué voy. Yo sé a quién le pido. Es como cuando uno se vale de un favor. Entonces yo necesito una plata. Entonces le digo, don José, me informe, me presta $1.000.000. Don José dice, no, Mauricio, yo no tengo plata, hermano. Juaco, ¿me puede prestar? No, hermano, no tengo, si no le hacía el favor. Y le conté a todo el mundo. Y todo el mundo se dio cuenta que yo estaba mal. Y por ahí alguien me los prestó. Y entonces me encontré con Gregorio diciendo, hermano, la semana pasada buscando plata, hermano. ¿Y por qué no me dijo? Ahí sí aparece todo el mundo a hacerle el favor a uno. Uno ora, busca donde no es y le pide al que no sabe y al que no puede. Y al que lo puede, no lo buscamos. Hay una frase por ahí que repito seguido que dice que cuando la última alternativa que me queda a mí es Dios, tal vez eso sea lo único que yo necesite. ¿Por qué yo tengo que dejar a Dios de últimas? Por incrédulo, por falta de fe. Digámosle al Señor que nos perdone por no creer en Él. El punto C. Acuda al manantial de la fe, la Biblia. La Biblia es el manantial de la fe. Mire, tan solo en el Nuevo Testamento, hay 500 frases que hablan sobre la fe o el creer en Dios. 500. Hay ahí en el solo Nuevo Testamento. Por eso es tan importante la lectura diaria de la Biblia. Es que, mire, al comienzo pueda que no entendamos, arranquen esta semana. Los que no la leen, arranquen. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Los que nunca la leen van a arrancar a leerla. Y pueda que el primer día no se les quede nada. Y dígale, Señor, no entendí nada. Otra vez, mire, yo no entiendo nada de esto. Me dio mamera, Señor, perdóneme, Dios, no quiero leerla. El segundo día se levantan y la leen otra vez. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto de esta semana, a ver cómo llegan la otra semana. Para los que nunca la leen. Para los que la leen, pero que nunca entienden. Dice, Señor, voy a volver a leer la Biblia, pero la quiero entender. Y comiencen a hacer el ejercicio todos los días. Señor, dame revelación, Espíritu Santo, revélame. Al Espíritu Santo es el que le tenemos que pedir. Ese es el otro gran problema del pueblo cristiano. Mire, nosotros aprendemos, o yo viví esto. Resulta que yo me formé hace 13 años como cristiano. Y entonces yo decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Señor Jesucristo, ayúdame a esto, y Señor Jesús, dame esto, y Señor Jesús, guíame. Y yo le pedí al Padre, y todo eso así. Hace 4 años que me leí un libro de Benny Hinn que se llama Buenos días Espíritu Santo, y después me leí la unción de él mismo, de Benny Hinn. Comprendí que al que le tenía que pedir a Jesús, sino al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces me sentí como un bicho raro. Eso me pasó como cuando me convertí del catolicismo al cristianismo. Que yo cuando dejé de rezar mis Padres Nuestros y mis Aves Marías y todas esas cosas que yo me sabía rezar y comencé a orar, me sentí mal. Porque dije, ¿será que está bien o está mal lo que estoy haciendo? Cuando comencé a entender que el que está aquí en la tierra, Jesús se fue para el cielo y subió y le dijo a los apóstoles y a los 500, a los 700 que estaban allá abajo, les dijo, mire, es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen porque les voy a mandar un consolador, les voy a mandar el Espíritu Santo que los guiará y los llevará donde ustedes no se imaginan. El Espíritu Santo es el que está aquí en el planeta Tierra. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que revele, que me lleve, que me dé sabiduría en el nombre de Jesús, dándole la gloria al Padre. Tranquilos que Jesús no se va a poner bravo porque el Espíritu Santo está aquí mandando ni manejando. Él lo puso. Entonces mire cómo estamos orando. Digámosle al Espíritu Santo que nos guíe en el nombre de Jesús. Pidámosle creyendo. Si yo digo, Señor, yo tengo ese problema, pero es que el problema mío es que yo no te creo, Dios, y yo digo que sí, pero la verdad es que no, en mi corazón no te creo. Digámosle la verdad para que nos ayude a cambiar. El Espíritu Santo nos guiará a eso. En la Biblia está eso. Esa es la fuente. Leámosla todos los días en la Biblia. Todos los días, toda la Biblia dice, la suma de la palabra es la verdad. Es un libro misterioso, hermoso. Es un libro que fue escrito en 1600 años. En 3 idiomas, arameo, hebreo y griego, por diferentes personas, y tiene una unidad como una sola persona lo hubiera escrito porque la escribió el Espíritu Santo. Es la fuente. Por eso es tan importante leerlo todos los días. Leamos la Biblia todos los días.
Como decía Lucho en la predicación el miércoles o en el ayuno, anotemos, yo no tengo la costumbre de escribir. El miércoles dice don Luis, yo no tengo la costumbre de escribir, porque yo para qué escribo si yo no repaso eso en la casa. Yo no escribo, o sea, yo no escribo nunca una predica, yo para qué escribo, mire, escribirlo, cojo un cuaderno y lo escribo. Yo nunca, jamás voy a la casa y cojo ese cuaderno para repasar, yo no lo hago. O sea, yo digo, ¿para qué escribo? Muchos de ustedes que yo veo que escriben, ojalá lo revisen, algún día, ojalá lo revisen. Pero muchos leen muy poco lo que escriben. Pero hay algo que sí me dejó ministrado a mí y lo voy a comenzar a hacer delante de Dios, no delante de Lucho ni de ustedes, sino delante de Dios. Es que Dios sí me dice cosas en la semana que yo no las escribo y las voy a comenzar a anotar. Frases, palabras. Que hay algo que Dios me está recalcando. Ayer en el devocional en el Vianí lo hice, llegué aquí a Bogotá y cuando le llegué aquí tenía la Biblia y don Bernardo cogió la Biblia y la leyó y me leyó la misma palabra y me hablaba Dios sobre los falsos profetas. Y uno es falso profeta cuando uno dice ser cristiano o predica cosas que uno no vive. Eso es ser falso profeta. Voy y le digo a un amigo, mire, una persona enferma, le digo, mire, el Señor sana. Y cuando me toca a mí, yo no lo creo, soy un falso profeta. Porque no estoy creyendo lo que yo digo, lo que yo explico, lo que la palabra de Dios dice. ¿Ve? D. ¿Sigamos en el D? Vea, pongan en práctica su fe en su vida de oración. Pongan en práctica su fe en su vida de oración. ¿Dónde está eso? Mateo 17:20. Entonces ese pedacito lo tomé de ahí, pero es que los discípulos están por ahí tratando de sacarle un demonio a una persona y no podían. Y los demonios no se sometían a ellos en ese momento. Después sí se les sometió. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible, por nuestra falta de fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿quién conoce la mostaza? Es un granito pero re chiquito, ¿cierto? Solo eso pide Dios, solo eso, no más. Yo no creo, o sea, ahorita cuando lleguemos al final, que voy a tener una lectura un poquito larga, la tomé para mirar los grandes hombres que Dios toma aquí en Hebreos, que fueron hombres de fe. Yo no creo que esas personas eran mediocres en la oración. Eran personas que verdaderamente oraban. En Santiago 5:15 dice, Santiago 5:15, ¿lo tienen? Amén, ¿no? Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren, ese es el otro gran problema de la oración de fe. El cristiano piensa que la oración de fe, ¿qué es? Esa que hacemos aquí, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y esa es la que nosotros tenemos como oración de fe. Que cuando ustedes y yo oramos aquí y recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Pero la oración de fe es mucho más que eso. Esa es una oración de fe. Una de tantas formas de orar con fe. La oración de fe salvará al enfermo. Si ustedes oran y declaran sanidad y le creen al Señor, activan la fe. Y si ustedes no ven nada, siguen orando, le piden perdón a Dios y dicen, Señor, es que he orado sin fe. Digámosle. Yo he estado pensando en mi oración por María Paz y yo le pedí perdón a Dios. Dije, Señor, yo estoy orando sin fe. Perdóneme. Yo soy el pastor de ustedes. Y yo oro por ustedes y yo oro por las peticiones que ustedes me dan. ¿Y cuántas veces yo oro sin fe? Yo estoy orando por la salud de Claudia.
Ustedes también ayúdenme a orar por Claudia, por su salud, por mi amigo Edgar, el que vino el otro día, María Paz, por hogares, por sanidad física, por Eliana, por sanidad física, para declarar. Solamente dice Dios en su palabra, cosas más grandes que las que Jesús hizo, nosotros haremos, solo con que declaremos y aprendamos a vivir en fe. Pidamos la perdón a Dios. ¿Cuántas veces yo me he arrodillado a orar sin fe y me levanto sin creerle lo que oré? ¿Será que sí o será que no? Porque lo que nosotros tenemos es confianza, pero no fe en Dios. Que Dios nos perdone. En Santiago 5:15 ya lo leímos, sí. Ahora lee. Dice, comience a usar lo que aprenda sobre la fe. Póngale cuidado a este. Comience a usar lo que aprenda sobre la fe, poniéndolo a prueba en su vida y en sus experiencias. Lo que ustedes, vuelvo y lo repito, comience a usar lo que aprenda de la fe, poniéndolo a prueba en su vida y en su experiencia. Mire, nomás esta semana para aprender a orar vamos a necesitar fe. Mañana, levántese, póngale en práctica la fe en la oración. Dígale, Señor, quiero aprender a tener fe. Quiero aprender a orar en fe. Quiero aprender a leer la palabra tuya y creer que eso es verdad. Quiero aprender y creer que tú eres real y que tú puedes hacerlo. Perdóname, Señor, porque mis oraciones han sido oraciones que no tienen fe y sé que te ofende. Digámosle la verdad, arranquemos esta semana. Mire, yo le pido a Dios, yo humanamente lo digo aquí, yo quiero que esta iglesia crezca espiritualmente. Yo no quiero ser del montón. Si yo hubiera querido ser del montón, yo hubiera seguido donde estaba. No porque fuera una iglesia del montón, no, sino porque allá puedo estar quieto, escucho palabra. Todas las iglesias son una bendición, todas las iglesias del Señor, los pastores son una bendición, que Dios los use y los levante y nos bendiga a los pastores en el mundo entero. Pero yo no quería estar sentado en un sitio sin producir espiritualmente nada. Y yo pido que esta iglesia, las personas que estén aquí sean ministros del evangelio, siervos del evangelio, que lo que ustedes hagan sea para la gloria de Dios, que ustedes vivan el evangelio. Porque si ustedes no viven el evangelio, eso no sirve para nada. Si ustedes dicen ser cristianos, pero ustedes viven de derrota en derrota, no sirve. Quiero que activemos la fe, oremos unos por otros. Van a haber unas personas que van a crecer más espiritualmente que otras, y eso se conoce en la humildad. El más humilde, el que más crece es más humilde. El que crece y se cree más grande que los otros, ese es el más chiquito. El más humilde, ese pasa desapercibido. Y esos les pido que oren mucho por nosotros, para que todos estemos aquí metidos, para que este sea, mire, Lucho hablaba no sé qué, cuando lo atropelló una buceta y lo puso a volar por allá y perdió el olfato. Y el primer olor que él obtuvo fue el olor a canela. El testimonio del evangelista que vimos también cuando estuvo allá en ese accidente de aviación, el arco iris nació donde estaba él. Y los muertos estaban podridos en los árboles cayendo encima de él, la podridumbre de todos esos muertos, pero él no olía a mortecino. En ningún momento. Todo el tiempo olió a ¿qué? A canela. ¿Sí me entiende? Yo quiero que de este sitio nazca como si fuera el arco iris aquí, pues, y que aquí quedemos todos metidos en ese, mire, es como cuando un ciclista se le pega a un camión y lo chupa al aire y va pegadito. Eso es peligrosísimo, ¿no? Y van pegados, pero es que el aire lo va chupando y no va pedaleando, no va haciendo fuerza. Cuando uno se mete en esta ola, como dice Rick Warren, y nos metemos en esta ola de la oración, de creer que Dios que puede, lo hace, y nos comenzamos a meter, nos comenzamos a crecer espiritualmente. Y vamos a hacer huella en Bogotá y en Colombia, pero es en oración. Mire, Dios me ayude y nos ayude a meternos en la verdadera oración y en la palabra y en congregarnos y de ser sinceros y honestos con Dios. Es para Dios que quiero que nos congreguemos y que aprendamos a crecer, y eso se lo pido al Señor. Amén. Por eso dice, el punto ahí dice, comienza a usar lo que aprenda sobre la fe, poniéndolo en prueba en su vida y su experiencia. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. ¿Lo tienen? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? El 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oiga, qué bonito, ¿no?
Vuelvo y lo leo despacio y buena letra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, es con toda. ¿Creemos en ese momento en Dios con todo nuestro corazón? Pues no, seamos sinceros. No creemos en Dios con todo nuestro corazón. Estamos aprendiendo a creer en Él en ese momento. Estamos aprendiendo. Pero lo más importante de todo esto es que Dios sabe que yo quiero confiar en Él. Y a Él le agrada eso. O sea, a Él le parece hermoso saber que yo lucho por quererle y confiar en Él. Vamos a aprender a confiar y no te apoyes en tu propia prudencia. Cada vez que nosotros comenzamos a apoyarnos en nuestras propias fuerzas, a confiar en mi suerte, en mi fuerza, en mi carrera, en mi conocimiento, en ese momento yo estoy dejando a Dios de lado. Es Dios. O sea, te lo voy a decir ahorita que lo tengo en mi corazón, Claudia. Dios te va a sanar. Si Dios va a usar un médico, gloria a Dios por el médico. Pero Dios va a darte una sanidad pero impresionante. Y lo vas a declarar. Y Dios sí quiere que desarrollemos la fe. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos la fe, le damos gloria a Él. Pero sabe que Dios no necesita de nuestra fe para actuar, porque Dios es soberano. Dios actúa en mucha gente sin necesidad de que tenga fe. Y lo hace. Mucha gente llega a Dios y no daba por Dios nada. Y hizo un milagro. Dios en su vida con un familiar. Y dice, oiga, Dios existe. Y buscan a Dios por eso. Dios no necesita de nuestra fe. Pero a este pueblo, al pueblo de Dios, Dios sí quiere que la fe se desarrolle para que le demos la gloria a Él. Se la tenemos que dar. Es Él. Y Él lo va a hacer. Dios promete su guía y se satisface en hacerlo. Pero también tiene condiciones para nosotros. Y una de las condiciones, y nomás tomé una, es que tenemos que conocer la palabra de Dios para obedecerla. Si ustedes no saben qué dice ahí, pues no lo obedecen. Es como un reglamento de una empresa. Yo trabajé durante hartos años, he trabajado en varias empresas de compañías de servicios públicos, trabajé en la VIP, trabajé en la Halliburton, he trabajado en varias empresas y yo le voy a decir la verdad, yo nunca en mi vida leí el reglamento, porque esas letras tan chiquiticas. Yo nunca en la vida me leí el reglamento de las empresas donde trabajé. Yo no sé ustedes si se han detenido a leer algún día el reglamento, a ver qué dice, qué puede hacer, qué no puede hacer. Solo un día en una empresa que se llama Cocinas Integrales Malco, leí ahí en el reglamento, pero aparte decía prohibido llegar en guayabao, y lo han escrito por mí porque llegaba en guayabao todos los lunes. Y lo han escrito por mí y yo sí lo leí porque me insinuaban de leerlo. Fue lo único. Pero ¿cuántas veces ustedes cogen ese reglamento que es la Biblia para leer y hacer lo que dice Dios que hagamos? Conocer su palabra y obedecerla. Y va a cambiar. Mire, los reto a eso, los reto a que se metan con el Señor en oración, a leer la palabra, a ayunar y a pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que está ahí oculto, a ver si sus vidas no cambian, si su fe no se activa. Hágale, arranquemos y no vamos a ser los mismos. Y va a haber, mire, he leído avivamientos en pueblos, en naciones, donde la gente pasaba por la calle y no aguantaba el entrar aquí, se entraban a las iglesias a orar y a alabar y entraban en llanto, en lágrimas, porque la oración, la fe activada, hacía que eso es como succiona. Eso es impresionante. Ese es el verdadero avivamiento, pero el verdadero avivamiento comienza por mí. Yo avivo ese carbón apagado que tengo en mi corazón. Yo comienzo a avivar para que se active. Eso es como cuando ustedes prenden una hoguerita y entonces yo la prendo aquí solo y estoy bravo con ellos dos. Pues la prendo y se calientan esos dos. Yo como aparto el calor ahí. Yo avivo mi fe y contamina todo lo que esté al lado mío. Contamina entre comillas, porque es una contaminación que verdaderamente vale la pena. Conocer la palabra y obedecerla. El F. Comience a probar la fe, creyendo en Dios cada vez más y actuando de conformidad con ese convencimiento. Lo voy a repetir para los que están anotando. Ese es medio libro ahí, pero lo coloqué así. Que no supe cómo acortarlo más, me perdona. Comience a probar la fe, comience a probar la fe, creyendo en Dios cada vez más y actuando de conformidad con ese convencimiento. Confiando en Dios cada vez más.
Si mañana se madrugan, de pronto ustedes no tienen fe en Dios, o dicen tenerla, pero no. Entonces mañana dicen, Señor, yo vengo hoy diciéndote la verdad, no tengo fe en ti. Y he orado muchas veces diciéndote que creo en ti, pero no he creído en ti. Hoy voy a comenzar a creer en ti. Créanlo. O sea, por eso dice aquí, creyendo en Dios cada vez más y actuando de conformidad con ese convencimiento. Convénzase de que su oración va a ser sincera y que va a ser verdad y que Él es verdadero. Mire, cuando ustedes se convierten al cristianismo y se arrodillan a orar, a mí me pasó, no sé a ustedes, yo me sentía ridículo porque yo decía, pero ¿con quién hablo? ¿Yo con quién hablo? O sea, yo me arrodillaba, lloraba, yo hablaba, yo decía, pero ¿será que sí? O sea, yo me sentía mal orando, de verdad. Porque yo decía, ¿será que esa oración sí será así o cómo será? Dijo un viejito en Sogamoso, le compartí, don Roberto, de Dios le compartí. Y me dijo, don Mauricio, pero yo a quién le hago caso, hermano. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Eso uno queda chiflado con tantas cosas que le dicen a uno. ¿Cierto que es verdad? Y entonces yo le decía, mire, don Robertico, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría y donde sienta paz, Él lo va a guiar. Dígale que lo guíe, dígale, no me haga caso a mí, dígale a Dios, arrodíllese, dígale al Espíritu Santo que lo guíe y que le dé paz. Y donde usted sienta paz, ahí Dios lo va a levantar y le va a dar fruto. Pidamos al Espíritu Santo. Yo pueda que me equivoque en muchas cosas acá, pero el Espíritu Santo nunca se va a equivocar con ustedes. Y Él los va a guiar, Él va a buscar la manera de que ustedes sean edificados. ¿Cierto? Entonces, ¿ya cogió la fe? ¿Qué le dije? Comience a probar la fe. La fe verdadera es dinámica, por acá. La fe verdadera es dinámica y da como resultado ¿qué? La actividad. Claro, la oración. Esta es una frase de mi pastor Darío Silva. Oración. Ora uno, pero también se mueve. Porque yo no puedo orar por un trabajo y me estoy acostado en la casa y no paso hojas de vida. Señor, si tú me quieres dar un trabajo, aquí vienes y me traes. Usted verá. No. Yo paso las hojas de vida y oro. ¿Cierto? Los grandes héroes de la fe actuaban para Dios. Mire, en Hebreos 11:4, vamos a comenzar a mirar eso, porque eso es larguito, y aquí termino. Vamos a analizar esto despacio y buena letra. En Hebreos 11:4, tengan ahí todos Hebreos 11:4. A ver, ¿listo? Dice, por la fe, Abel, ¿qué? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Ahí, paremos. El 4. Estamos hablando de la ofrenda de ¿quién? De Abel. Caín y Abel, dos hermanos. ¿Habían más hermanos ahí? Claro, muchos. O sea, Dios habla Adán y Eva, Caín y Abel, pero cantidad de gente. Ya habían muchos hijos de ellos dos. Pero toma estos dos, por ejemplo, y es el ejemplo de lo que es agradable a Dios y de lo que no es agradable a Dios. Entonces, Caín, ¿qué hacía? El oficio de Caín, ¿qué era? Agricultor. A Caín le encantaba la agricultura. Pues yo no soy cainita, pero a mí también me gusta la agricultura, pero claro que también me gustan los ganados. Pero el hombre sembró. Y yo me imagino que las cosechas que se daban en esa época eran extraordinarias. ¿Se imaginan los frutos de esa época? Tuvo que haber sido una cosecha y él tuvo que haber cogido, y él cogió, vio su cementera y dijo, ay, de verdad que a Dios toca, hay que llevarle una ofrenda. Y me imagino que arrancó algo y llevó y cogió unas mazorcas y cogió un canasto y echó un poco de cosas y vámonos. Y la llevó, ¿cierto? Lo que no hizo Abel fue lo siguiente. Abel sabía que desde siempre que él tenía que ofrendarle a Dios lo mejor. Entonces él, dentro de sus animalitos, escogió el mejor. Uno, cuando le gustan los animales, uno sabe en una cría, por el prototipo, por la genética, por fenotipo, él es veterinario, mucho gusto. Fenotipo, uno conoce qué animal tiene las características. Me estoy acordando, pongámosle un marrano reproductor. Uno no va a creer, pero uno en un marrano tiene que mirar en las teticas del macho.
que tenga pares enfrentadas. En los toros, los testículos deben ser largos y grandes, porque así van a ser sus hijas en lumbre. ¿Sí me entiende? Así es en la genética de los animales. Y yo creo que Abel tuvo que haber visto el mejor y comenzó a cuidarlo. Y comenzó a cuidarlo porque ese era para Dios. Y comenzó a echarle lo mejor, la mejor comida, el mejor pasto, lo mejor. Y cuando se llegó el momento, él tenía preparado la ofrenda. Él no cogió de carrera la ofrenda de Dios. Nosotros a veces de carrera cogemos las ofrendas y se las llevamos a Dios. Abel no lo hizo porque él desde el comienzo tenía fe en ese Señor, en ese Dios. Era un Dios que él lo podía alcanzar y por eso hizo lo mejor desde el comienzo. ¿Sí ve la diferencia de esas dos ofrendas? Nosotros cómo estamos actuando para Dios. El punto 5, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue Enoc? Enoc aparece antes del diluvio. Él fue el primer hombre raptado en la tierra. Él no murió, él subió al cielo y él hizo lo que Dios le agradó y Dios lo levantó. Él no murió. Y él era un hombre que hacía lo que le agradaba a Dios. ¿Y él por qué hizo eso? Él no sabía que iba a ser raptado. Él hizo eso porque conocía a Dios y tenía fe en él y él quería agradarle a él. Por eso Enoc hizo eso. El 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, mire, creamos que Dios es real. Dios, yo sé que tú eres real y me acerco a ti porque sé que tú puedes hacerlo, porque yo creo en lo que tú dices en tu palabra. Digámosle eso. Y cuando lo hacemos es algo bárbaro para Dios. El 8, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quite el nombre de Abraham, ponga el suyo, Lady. Que Dios te dice, Lady, yo conozco la petición de tu corazón y te voy a mostrar que yo puedo hacerlo. ¿Crees en eso o no? Y tú dices, sí, Señor, yo creo. Y Dios lo hace. Y si tú dices, Señor, no sé si puedas, pero si me haces el favorcito te agradezco. O sea, Dios quiere que tú le creas. Abraham, Dios le dijo, sal de una tierra, era muy próspero Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, una tierra, era una nación como los Estados Unidos, eran ricos. Y sale de allá a aventurar. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Mire que el papá de Abraham no era creyente en Dios, tenía muchos dioses. El problema de Abraham con su esposa de que era de esterilidad. De hecho hay una parte en la Biblia donde narra que él como que incita a Abraham para que adoren a la rana, el dios de la fertilidad. No sé si es la rana, no me acuerdo en ese momento, pero él incita para que él adore a ese dios para que él fuera fértil, y él desecha a todos esos dioses paganos que tenía allá. Él renuncia a todo eso. Lo de Abraham no fue fácil. Él vivía en un mundo donde había muchísima idolatría, muchos ídolos, muchos dioses, pero él tenía una relación con Dios única. Abraham tenía una relación con Dios única y Dios vio en su corazón, por eso lo apartó de allá. Dios conoce nuestra relación, nuestras ganas de agradarle a Dios. Dios lo conoce. Nosotros en sí somos por dentro Abraham. Ustedes están aquí no porque ustedes quisieron, sino porque Dios los trajo. Pero en algún momento Dios les dijo a ustedes, sal de ahí de donde está. Entonces, si en ese momento estamos en un momento de incredulidad, de falta de fe, Dios está diciendo, sal de ahí. Nubia, sal de ahí. Y te voy a llevar a un sitio que te voy a mostrar. Porque donde estamos no es el sitio. Abraham escuchó y entendió eso. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la ciudad que vio Abraham no fue física, fue espiritual. Mire, cuando hablamos de Jerusalén, hay una que habla en Apocalipsis que es la Jerusalén que baja del cielo, pero hay una Jerusalén física, ¿cierto? Ustedes vieron que Dios le prometió a Abraham un hijo, y ese era el hijo de la promesa, y era con su propia esposa, y se lo prometió muchos años antes de, o sea, 20 o 30 años antes de que naciera Isaac, le prometió eso. ¿Y usted se imagina 30 años orando por un hijo? ¿30 años orando por un esposo? ¿30 años orando por un milagro físico? Terrible. ¿Más de uno? Bota la toalla rápido. ¿Ustedes creen que a Abraham no le pasó? Claro que le pasó. Abraham también renunció a la promesa de Dios. ¿Y qué hizo? La mujer le dijo, la ley de los judíos decía que si no podían tener la esposa un hijo, podían usar su sierva, y era como el vientre que era prestado para tener un hijo. Entonces él le hizo caso a su esposa, le presta a su sierva Agar, y Agar queda embarazada y nace Ismael. Y después Dios le reclama a Abraham y dijo, esa no fue la promesa que yo te di, era con tu esposa. Y luego le da a su hijo, que es de Sara, y nace Isaac, que es el hijo de la promesa. ¿A qué voy con todo esto? Agar representa la Jerusalén de la tierra, y Sara la Jerusalén del cielo. Agar es la hija, o sea, Isaac es el hijo de la esclava, Isaac el hijo de la promesa. Hay dos Jerusalenes, una del cielo y una de la tierra. ¿A quién le creen usted? ¿A la de la tierra o la del cielo? Porque en la tierra la gente dice, los médicos dicen, los abogados dicen, los psicólogos dicen, pero ¿qué dice Dios? ¿A quién le creemos? Abraham falló, mas Dios lo restauró, y Dios hizo dos naciones grandes de esos dos pueblos, de esos dos, de Isaac y de Ismael. De Ismael los árabes y de Isaac los judíos. Pero el pecado de Abraham lo viven hoy en día sus hijos, sus descendientes, que es la guerra que tienen los árabes y los judíos hasta hoy en día. Hasta el fin de los tiempos habrá esa guerra, porque no le creyeron al Señor. Vamos al 10. No, al 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, una anciana. Ayer vi una viejita, allá viniéndome para acá, para Bogotá, una viejita, y mi amigo me dijo, esa viejita, los hijos le pegan. Una viejita que usted la ve y eso le provoca uno llorar de lo linda, de lo tierna, una viejita, y los hijos le pegan. Entonces él me dice, ¿y esos hijos viven en una pobreza y una maldición? Pues imagínense. Yo me imagino a esta viejita ahorita embarazada. Porque la viejita tiene 80 años, la que yo vi ayer, y Sara era más vieja, y embarazada. Y Sara se rió, ella no creía. ¿Cierto que no creía? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, ella en algún momento tuvo que creer que el Señor, así se hubiera reído de Dios, ella tuvo que haber creído, porque Dios le exhortó, Dios le puso en su corazón el creer eso. Y ella creyó y el Señor lo hizo. O sea, eso es cierto. Mucha gente piensa que lo de el arca de Noé, eso no es verdad, que es una fábula. O estas historias como estas, mucha gente piensa que eso no es cierto, eso es verdad. O sea, esa viejita quedó embarazada y de esa viejita nació Isaac. Ella recibió eso de Dios, y es lo que yo, Hebreos el 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿De quién se trata? De Abraham, de un viejito casi muerto. De uno nació todo esto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, vea, sino mirándolo
de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchas personas oran por algo que Dios les prometió y no lo ven. Moisés no entró a la tierra prometida nunca. Entró después, con Jesús en el huerto. Porque sí o sí, las bendiciones se cumplen en este tiempo o en el venidero. Pero uno a veces ora por uno, pero uno no sabe lo que viene detrás, por mis hijos, por mis nietos. O sea, la bendición se cumple, Dios lo va a cumplir. Igual ustedes tienen que creer que el que lo dice es Dios, no un hombre. Y Dios va a hacer que se cumpla esa palabra en ustedes. Y lo que Dios dice se cumple. Y Dios quiere que comencemos a activar esa fe en nosotros. Porque el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, oiga, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. ¿Sí entendieron lo que leí? No, no entendieron. Vale, claro. ¿Sí? ¿Están empezando en el almuerzo? ¿Qué horas son? Las 11:23. Mire, vale, claro. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Quiénes? Están hablando de la ciudad, de los que esperan en el Señor. O sea, ustedes esperan promesas y ustedes dicen, bueno, ¿y si no se cumple? Si ustedes creen que no se cumple aquí, no se cumple allá. Pero que se cumple, se cumple. ¿Cierto? Mire, aquí dice, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad para nosotros, que es la Jerusalén del cielo, donde no va a haber ni enfermedades, ni angustias, ni necesidades de nada. Aquí es pasajero, aquí aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él, en alabarlo, en creer que Él existe, en que es real. Aquí vamos a tener necesidades. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham, ¿ustedes creen que es que fue fácil lo de Abraham haber entregado a su hijo? No fue fácil, pero él lo entregó cuando comprendió quién era Dios. No, Abraham, a Isaac. Es que Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac y le iba a sacrificar. Mire, yo decía, no sé qué aquí, que si Dios me pide a mi hijo en ese momento, o sea, que lo sacrificara, uno dice, no, yo no lo sacrifico, ni ustedes, ¿cierto? Porque no tenemos la fe de Abraham. Ese es el problema. A ver, no es solamente su hijo, su matrimonio, su esposo, su esposa, su economía, su salud. Ese es su Isaac, es que todos tenemos un Isaac que entregarle a Dios. ¿Cuál es su Isaac? ¿Es su salud? ¿Es su hogar? ¿Es sus hijos? ¿Su economía? ¿Su fe? ¿Cuál es su Isaac? O sea, tengo que tener la fe de Abraham. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, él activó la fe y cuando se lo pidió, no lo dudó. Cuando comencemos y entendamos y activemos la fe en nosotros y Dios nos pide algo, nosotros no vamos a dudarlo y lo vamos a hacer. El 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea, Abraham entendió eso, que Dios pueda levantar hasta los muertos. Y si le pedía a su hijo, él sabía que Dios se lo iba a resucitar porque sabía que le había dado una promesa. Dios puede hacer de lo que ustedes no ven nada, maravillas. Por lo que ustedes no dan un peso, Dios lo da todo. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Dios está trabajando todo tiempo, en todo tiempo. Dios está moviéndose, así ustedes no vean nada. Dios está trabajando, Dios está haciendo. El 20, Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de sus bordón. Eso del bordón me ministró mucho a mí. Yo ayer les conté aquí a los muchachos. Me fui con mi amigo y él ya tiene 59 años. Y entonces me dijo, lleve un palo, hermano. Que no, yo quiero hallar palo, hermano. Yo soy un toro, hermano. Estoy joven.
Y entonces dijo, lleve un palo. Y yo no lo llevé. Y cuando comenzamos a subir a montaña, Dios santo, le dije, péseme la penilla, hágame el favor. Me prestó la penilla y fui y corté un palo. Y Dios me enseñó lo que significa el bordón. El palo ese, eso ¿sabe quién lo usa? El viejo, el sabio. Uno cuando es joven se cree fuerte y no lo usa. Pero cuando es viejo es sabio. Y usted sabe que eso sirve, eso da estabilidad, fuerza. Con ese puedo bajar hasta bajé unas mandarinas. Es un brazo, extensión de Dios. Para espantar una culera si uno ha atravesado. El enemigo. ¿Sí me entiende? O sea, eso es impresionante. Yo recibí una lección sobre el bordón, sobre el poder. Y él me decía así, ve, hágame caso. Ese palo es una bendición, es una maravilla para caminar en el campo. Yo nunca, hasta ayer, el bordón dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo entrar antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, eso de Moisés también me ministra mucho a mí en este momento. Entonces imagina a Moisés siendo el hijo de la hija del faraón, teniendo todo el poder para ser gobernante de Egipto, y renunció a eso porque él vio que las cosas de Dios, las cosas celestiales eran más importantes que las cosas terrenales. Mire, cuando nosotros dejemos de impresionarnos y dejar de ser esclavos de las cosas que vemos aquí con nuestros ojos, y cuando comenzamos a ver las cosas de Dios, comenzamos a ver como Moisés. Porque eso es lo que Dios quiere, que yo mire lo celestial, lo que nadie ve. A pesar de la prueba, ahí estoy, Señor. Mire, ahorita se van para la casa y los problemas que trajeron aún están ahí. Mañana se levantan y pueda que algunos hayan salido desaparecido, una deuda, alguna cosa, un malestar. Pero lo más posible es que esté ahí, ¿cierto? Sigan orando mañana y pasado mañana y el miércoles y el jueves y el viernes. Y vamos a orar siempre. Vamos a estar ahí. El 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿qué? En el galardón. ¿Dónde tienen puesta su mirada? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Lo más probable es que haya sido en lo terrenal. Pero de aquí en adelante vamos a comenzar a mirar el galardón especial, el que no se ve. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, él veía a Dios, él sabía que Dios era real. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sí vio que ellos creyeron en el Señor? El mar se abrió y se mandaron y salieron a otro lado, pero los egipcios no tenían fe y se los comió el mar. Muchos de nosotros oramos sin fe y nos come el mar. ¿Queremos salir al otro lado? En fe. El 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Usted se imagina que le digan a usted que vamos a gritar, pues le digo, vamos a poner a correr 7 días aquí por estas cuadras y vamos a volver evangélicos a todos estos que están allí. Y vamos a gritar y los volvemos evangélicos a punta de gritos. Usted, qué pastor, hermano. Esto es más creíble que lo que le dijo Dios a Josué. Vamos a comenzar a gritar 7 días por el lado de las murallas, que en el 7º día se van a caer. Así, ¿cómo no? Y le creyó. Mire, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Mire lo que hicieron mucha gente. Y a nosotros nos coge una gripita, y con eso tiene uno. No voy a la reunión. No va. Ay, ¿por qué me dijo eso? No, pero de verdad, cualquier cosita nos desbarata. Hay cosas graves, pero para Dios no hay nada grave. Para Dios no hay nada grave. Hay gente que ha pasado por unas pruebas impresionantes y ahí están. Ahí están firmes. Mire lo que fueron destrozados, los mataron, los aserraron. Tanta gente que ha muerto y que morirá por el evangelio, por la causa de Dios, y ahí están sin ver nada. ¿Qué es lo que te está robando a ti la fe? Y es lo que comenzamos a decir: la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de leer la palabra de Dios, la falta de congregarnos. Eso es lo que nos está robando la fe, y eso es lo que tenemos que hacer para activar la fe. En Hebreos 38 dice, Hebreos 11:38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y esto por qué lo acabo de leer todo esto? Porque yo quiero que entendamos esta frasecita que escribí aquí chiquitica, que dice: participemos constantemente en el servicio cristiano. El servicio a Dios es lo que Dios quiere promover en nosotros. Ustedes no sirven a Dios si no tienen fe, si no saben a quién le sirven. Tenemos que creer a quién le servimos. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es el que me dice las cosas? ¿Dios o quién? ¿Cuál es el Dios que tengo en mi mente? ¿A qué Dios le estoy creyendo? ¿Sabe por qué me desvanezco y por qué me desbarato cuando hay un problema? Porque ese es el Dios que yo tengo. El Dios de la incredulidad, el Dios de la falta de fe. El Dios mío, el que yo debo tener, o sea, ustedes y yo, el que yo quiero que confesemos de aquí en adelante, es un Dios que me sostiene y que me da fuerzas como el búfalo. El que me hace volar como el águila, ¿cierto? Ese es el Dios que yo debo tener. Pero con cualquier problema que se me venga encima, automáticamente me vuelvo una nada. O sea, ¿qué Dios tengo yo? Y termino la predicación con 1 Corintios 15:58. Para que se llenen de moral y crean que esto es palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a leer esto. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15, versículo 58. De paso se van despertando. ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Amén, ¿sí? Bueno, 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 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 Un aplauso para el Señor. Pueden sentarse. Dice aquí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmes y constantes. ¿Van a dejar de orar por cualquier problema? ¿Por cualquier palabra que se les venga del diablo a la mente o cualquier persona que les desilusione? Porque que ustedes ven que las cosas no cogen forma. No podemos dejar de orar. Mire, Dios paga bien y Dios nos va a sacar de esta, y Dios nos va a levantar, y Dios nos va a llenar de ánimo, y vamos a salir adelante, y vamos a pegarnos de Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Dios sabe.
Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe qué está pasando en nuestras vidas. Dios tiene control de todo. Yo lo creo así y así lo vamos a confesar. Y esta semana va a ser una semana de ejercicio de oración. Mire, ayunemos esta semana. Yo ayuno miércoles y viernes, Lucho, para que... Y le dicen a Lucho, anótense ahí, mire, y ayunen. Y si les da hambre, reclamen la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a ayunar, y vamos a orar, y vamos a leer la Biblia, y vamos a congregarnos, y vamos a buscar a Dios, y eso cambia. Y van a ver el que lo haga. El que le dé pereza, el que le dé miedo, el que no crea que Dios es posible, ahí se queda rezagado, sufriendo y pidiendo quién sabe a quién, porque el Dios que vamos a comenzar a tener es un Dios grande, amén. Y es el que nos va a levantar, y de verdad, vamos a cambiar. Mire, yo desde aquí veo todo, yo veo caras. Hay unos que dicen amén, bueno, ojalá, Señor. ¿Qué pierdo? Bueno, hay otros que sí, amén. ¿Qué pierdo? No pierdo absolutamente nada. O sea, a los ateos, que digo que Dios no existe, que no existe. Entonces digo, bueno, pongámosle que sí existe. ¿Qué pierdo? ¿Cierto? Dios sí es real. Y Dios sí los va a levantar. Y Dios lo va a hacer. Y el que no cree, pobrecito. Pero vamos a comenzar y vamos a hacer que los que no crean se peguen de la fe que nosotros vamos a comenzar a tener. Y vamos a hacer que esta iglesia sea una iglesia que tenga fe. ¿Listo? Vamos a poner de pie y vamos a orar. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas, Dios. Gracias por tu fidelidad, Espíritu Santo. Llénanos de ti, háblanos, ministranos, enséñanos a confiar, a tener fe en ti, Señor, a tener la fe verdadera, la fe que tú quieres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pido que seas tú tocando este grupo, este remanente. Sopla, Espíritu Santo, sobre este sitio y ministra nuestras vidas, toca nuestras vidas, que seas tú cambiando nuestra forma de pensar, nuestra relación contigo, que tengamos una relación verdadera, limpia, única, auténtica, Señor. Gracias, Espíritu Santo, fluye en este sitio, fluye, Espíritu Santo, y tócanos y cámbianos, Señor. Perdónanos, Señor, porque la falta de fe es pecado y he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor, yo quiero tener fe, Dios. Ayúdame, Señor, a activar la fe, Señor. Quiero que esta semana sea mi inicio de esa relación verdadera contigo, Dios. Gracias, Padre amado, por lo que tú nos das. Te entrego la vida de cada persona que está acá. Todo lo que tú conoces en ellos, Dios. Las enfermedades, la parte sentimental, los hogares, la relación con los hijos, la relación de los esposos, la parte económica, nuestra relación con nuestros amigos. Tú conoces, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero también nuestros temores y nuestros pecados, Dios. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú tocando esta iglesia, este grupo. Tócanos y llénanos de tu fuego. Aviva el fuego que hay en nuestro corazón, Señor. Llénanos de ese fuego, Dios, y que salgamos prendidos a la calle y que esa llama no se apague. Que sea alimentada todos los días con el aceite del Espíritu Santo, que es leer tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, por favor, y haz de esta iglesia una iglesia que ora y que cree y que intercede y que seremos testimonio donde quiera que estemos, porque tú harás de esta iglesia una iglesia llena del Espíritu Santo para honrarte y alabarte, para la gloria y para la honra tuya. Repita conmigo, iglesia: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, y creo que moriste por mis pecados, y te doy gracias. Te doy gracias porque mandaste el Espíritu Santo para que me guiara. En el nombre de Jesús, y dándote gracias, Padre, bendigo mi relación contigo y quiero que me lleves en fe por tus caminos para honrarte todos los días de mi vida. Amén y amén. Bueno, un aplauso para el Señor. Dios lo bendiga.